Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hoy es martes 17 de marzo. ¿Qué tal, amigos de Bolivia Web TV, al alcance del mundo? Mi nombre es Erwin Bazán y este es el momento de presentarles las principales informaciones desde Bolivia para el mundo. Comenzamos así. La inversión privada nacional es una vergüenza. Cada año y para el 2015 no representa ni el 10% del Producto Interno Bruto del país. Así lo indicó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, quien además ratificó que la inversión pública para este año superará los 6.000 millones de dólares, en tanto que los empresarios privados anunciaron una inversión de 1.700 millones de dólares para el 2015. Yo les hacía notar a los empresarios del país que la inversión extranjera el año 2013 fue de 1.750 millones de dólares, más que los empresarios nacionales. Entonces, está claro que hay un problema de agresividad de nuestros empresarios privados, insistió Arce. Respecto al incremento salarial, el ministro dijo que por más que pongamos el 0.1% de crecimiento de salario, ellos siempre van a apostar hacia abajo. Ellos no quieren pagar el incremento salarial, sostuvo Arce. Entre los 131 diputados oficialistas y opositores que componen la Asamblea Legislativa Plurinacional, 35 de ellos tienen patrimonios que superan el millón de bolivianos y llegan a un máximo de 9 millones de bolivianos. Este es el resultado de una revisión de las declaraciones juradas que presentaron ante la Contraloría del Estado y que detectó además que otros tienen cifras rojas en sus patrimonios. Según se informó en la revisión realizada por La Razón Digital, en La Paz están 12 de los electos autoridades con un patrimonio de más de 1 millón de bolivianos. En Cochabamba, 6, en Oruro, 2, en Potosí, 2, en Tarija, 1, en Santa Cruz, 7, en Chuquisaca, 2 y en Beni, 3 autoridades. En Chuquisaca, en menos de 3 días, 2 accidentes de tránsito protagonizados por un camión y un bus interprovincial en las carreteras de Chuquisaca dejaron 21 personas muertas y 38 heridas. En ambos casos se trataría de embarrancamientos a causa de una mala maniobra de los conductores. El primer accidente ocurrió el viernes pasado con un saldo de 9 muertos y 31 personas heridas. El segundo accidente sucedió ayer por la mañana, perdiendo la vida 12 personas, la mayoría profesores, y 7 personas de estas quedaron heridas. Continúan las denuncias en el caso del Fondo Indígena. El abogado del diputado Rafael Quispe, Eduardo León, aseguró a la agencia Fides que al menos 60.000 bolivianos del Fondo Indígena fueron destinados para el traslado de gente a Tiahuanacu el pasado 21 de enero, cuando el presidente Evo Morales asumió su nuevo mandato. El Fondo Indígena ha servido de caja chica para que se hagan movimientos políticos, aseveró el mencionado abogado León. Ernesto Suárez, candidato a la gobernación del Beni por la Alianza Unidad Demócrata, apelará a la decisión del Tribunal Electoral Departamental de esa región que lo obliga a pagar una multa de 8.588 bolivianos por difundir encuestas departamentales. El jefe de la bancada de Unidad Demócrata en el Senado, Óscar Ortiz, cuestionó la servidumbre del Tribunal Supremo Electoral en relación al pedido de inhabilitación contra Suárez. Hay 2 tribunales jugando ping-pong porque están presionados políticamente para hacer algo que no corresponde, señaló Ortiz. En tanto, el Tribunal Electoral de La Paz decidió rechazar la denuncia que presentó Unidad Demócrata contra el MAS. La alianza opositora acusó al candidato a concejal del MAS, Jorge Silva, de publicar encuestas y pidió la cancelación de la personalidad jurídica del MAS por infringir la ley electoral. Por primera vez un vino boliviano logra ser reconocido entre los mejores del mundo. Se trata del Trivarietal Reserva de la marca Campos de Solana, que fue incluido entre los 200 mejores vinos del mundo por la Asociación Mundial de Periodistas y Escritores de Vinos y Licores en el ranking de vinos del año 2014. Para el ranking del 2014 se seleccionaron vinos premiados en 75 concursos internacionales, entre los que participaron un mínimo de 5 países y se evaluaron más de 650.000 vinos de todo el mundo. El premio que recibió el Trivarietal demuestra que los productos bolivianos también pueden competir con los mejores en cuestión de vinicultura a nivel internacional, declaró Luis Pablo Granier, gerente general de Campos de Solana, al periódico Jornada. El Trivarietal Reserva de Campos de Solana logró 4 medallas y funciona la estructura y la jugosidad de las variedades Cabernet, Sauvignon, Malbec y Tannat. Es momento de revisar las principales cotizaciones económicas.
Atención con el dólar, se cotiza hoy en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. Atención con el euro, que continúa variando sus números, 7 bolivianos 25 centavos para esta jornada. El yen se mantiene en 0.056 bolivianos. Lo más destacado de la actualidad deportiva. Cambiamos de segmento. Por la Copa Libertadores, Strongers de La Paz recibe a la U de Chile. En este partido se define el futuro del Tigre en el torneo. Será un partido vital y con sabor a revancha después de la victoria de la U por 3-1 en Santiago. Strongers y Universitario de Chile protagonizarán un nuevo compromiso por Copa Libertadores de América esta noche en el Estadio Hernando Siles a las 21:15 hora boliviana. El resultado determinará cuál de los dos planteles queda con chances de clasificar a los octavos de final. El Tigre está listo. Los dirigidos por Néstor Gravioto permanecen concentrados para encarar este partido. El pasado fin de semana se presentaron al campeonato local con un equipo alterno. Los titulares quedaron al margen porque el técnico decidió guardarlos para este compromiso internacional. Presión en todo el campo para reducir espacios y asfixiar a la U de Chile. Es lo que haremos en nuestra cancha, anunció el estratega atigrado. La U de Chile, por su parte, atraviesa una profunda crisis, ya que viene de perder en su último partido en la Liga Interna de Chile. También por la Copa Libertadores, San José visita al Tigre de México, líder e invicto del Grupo 6. San José tiene una vida bastante complicada en la Copa Libertadores de América 2015, que solo va a poder resolver logrando de aquí en más buenos resultados, empezando por su difícil visita de esta noche a las 23:30 hora boliviana en Monterrey, donde se medirá con el líder del grupo en el que participa de esta Copa Libertadores de América. El equipo azteca saldrá a ganar sí o sí en esta ocasión para buscar ese virtual pase a octavos de final. Sumar, aunque sea un punto, le permitirá al cuadro boliviano mantener su esperanza de avanzar a una siguiente ronda. Pero si pierde, si bien sus posibilidades se verán muy reducidas, todavía tendrá a qué aferrarse para no morir por anticipado. Los bolivianos Federico Ceballos y Rodrigo Banzer pasaron a la siguiente ronda del Future 2 de tenis, que se juega en Mendoza, Argentina. La dupla pasó por delante a Rusei Makiguchi, boliviano que juega para Japón, y al colombiano Felipe Mantilla en 2 sets, 6-2 y 6-4. Rodrigo ganó en la clasificación al dominicano José Olivares, perdiendo primero por 2 sets contra 6 y luego remontando por 6 sets contra 2 y 6-3. En segunda, al argentino Augusto Stoddard por 6-1 y 6 canchas contra 3. En la tercera ronda y por la clasificación a Juan Manuel Maute de Argentina, perdiendo primero un set frente a 6 ganados del rival, luego 7-5 y 3-1 al frente, quien tuvo que retirarse finalmente por una lesión. Y por su parte, Ceballos espera el cotejo contra el chileno Jorge Aguilar, que aún no está programado. Esto es todo en informaciones para esta jornada de martes. Los invitamos a visitarnos en Facebook y Twitter. Y no olviden dejarnos sus informaciones. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.